Nos encontramos con Miguel Ébano, oficial de Industrias Extractivas de Oxfam, y vamos a reflexionar desde una posición crítica sobre la implementación de la consulta previa en el Perú. En ese contexto tenemos básicamente dos enfoques. Uno relacionado a la consulta previa como un derecho político, de diálogo con el Estado y el pueblo indígena, de ejercicio de la libre autodeterminación, desde un enfoque de derechos humanos, podríamos plantearlo también, y otro desde un punto de vista de acto administrativo, cumplimiento de trámite. ¿Cuál crees tú, Miguel, que es el enfoque que predomina en el Perú y cuáles son las consecuencias de ello, ¿no? Sí. Bueno, sí, la consulta previa se aprobó en el Perú, se empezó a implementar tras la aprobación específica de la ley de consulta de reglamento de esa ley, producto, digamos, de una gran expectativa que había y ante altos niveles de conflictividad que enfrentaba el país, ¿no? O sea, muchos conflictos relacionados a industrias extractivas en particular, y había una gran necesidad, una gran demanda de que esos procesos sean consultados. Se planteó, se vio, se esperó que la consulta previa fuera el derecho y mecanismo a su vez que pudiera garantizar un mejor diálogo entre pueblos indígenas y Estado. Sin embargo, tras la aprobación del marco normativo y el inicio de la implementación, hoy tenemos 43 casos o procesos de consulta previa realizados en el Estado, gran parte de ellos de consultas frente a minería e hidrocarburos, de proyectos extractivos, y lo que se aprecia, lo que se evalúa, es de que en realidad no han sido procesos que estén realmente garantizando eso que se aspiraba al inicio, un diálogo sincero, ¿no? Que acerque a los pueblos indígenas con el Estado, que garantice derechos fundamentales de esos pueblos. Lo que se ha visto o lo que se ve principalmente es un trámite, digamos, para lograr la aprobación de determinados proyectos. Más evidente frente a la minería, obviamente, ¿no? que digamos son procesos de consulta cuando ya, digamos, las empresas ya están realizando su labor de exploración, y entonces se realiza la consulta básicamente como un trámite, ¿no? Entonces, y eso es lo que señalamos además en el reciente estudio de balance sobre la consulta previa frente a las industrias extractivas que hemos elaborado junto a Cooperación, y como parte además de la reflexión del grupo de pueblos indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que los procesos que hasta ahora se vienen realizando no están mostrando realmente un esfuerzo sincero de parte del Estado, y eso se ve además inclusive en términos de cuánto se invierte en tiempo específico por cada una de esas consultas comunitarias, cuánto tiempo se invierte para realizar ese diálogo. Consultas que estaban previstas a realizarse un mes, 2 meses, se realizan en pocos días. En pocos días no garantiza que la población esté bien informada de los impactos de los proyectos, no garantiza una participación adecuada, efectiva, inclusive en un cumplimiento básico de lo que dice la consulta previa, libre e informada. No está siendo previa ante decisiones significativas, no está siendo libre porque es parte de un procedimiento, y no está siendo suficientemente informada porque se realiza de forma tan rápida que es difícil que la población pueda entender los impactos significativos de estos proyectos para tomar buenas decisiones. A partir de la lectura de Consúltame de Verdad que Oxfam con Cooperación han publicado, hemos extraído 13 sesgos de la consulta previa y queremos contrastarlos contigo. Uno de ellos es uno de los errores de la consulta al principio y hasta ahora, es la falta de identificación de pueblos indígenas. ¿Crees que esto sigue siendo un problema o se ha superado? No se ha superado por completo, hay un esfuerzo, por lo menos aparentemente una voluntad. El problema es que las voluntades que hasta ahora hemos visto, o sea, desde que se aprobó el marco normativo de la consulta, son voluntades muy coyunturales, o sea, no hay una clara política de Estado por el que uno pueda decir si en términos de, por ejemplo, de reconocimiento de pueblos indígenas bien va avanzando, no solamente por la base de pueblos indígenas. La base es una fuente referencial, es una fuente que sirve, pero es referencial, sino que además a veces se ven contradicciones entre el esfuerzo por
por ampliar la base de consulta y las decisiones frente a determinados procesos. O sea, el mismo Ejecutivo frente a un anuncio de impulsar la consulta previa, en determinadas circunstancias comienza a ponerle trabas, ¿no? Comienza a opinar no, que en determinados temas o casos no hay que, no, ya está realizada la consulta, ya no se puede volver a consultar, no, entonces esas contradicciones no ayudan, y en términos de reconocimiento sigue siendo un problema. Hay zonas que todavía no forman parte de la base, aunque sea referencial, el Ejecutivo diga es una base que va a seguir construyéndose, pero es importante que se haga el esfuerzo por una ampliación de esa fuente, ¿no? Segundo aspecto sería la falta de institucionalidad indígena. Hacia unos años atrás existía el CONAPA y había una cantidad de representación indígena, 8 miembros en el consejo directivo. Más adelante en el INDEPA se plantean 9 representantes de pueblos indígenas libremente elegidos desde la base de los mismos, democráticamente. Y con el nacimiento del Ministerio de Cultura desaparece esa representación indígena en la instancia estatal que decide políticas públicas indígenas. Y solamente tenemos al Ministerio de Cultura y comisiones multisectoriales en las que pueden estar los pueblos indígenas representados, pero no tienen ese poder de decisión que existía en el Consejo Directivo de INDEPA. ¿Crees que eso ha sido un retroceso? ¿Crees que se debe de construir en otra fórmula o funciona lo que tenemos? No, de hecho que eso ha debilitado la intervención pública frente a las políticas interculturales, ¿no? O sea, en particular frente a la consulta previa, no ha permitido hacer un seguimiento más efectivo sobre cómo se está implementando este derecho, en qué condiciones se está realizando, si es que hay problemas, deficiencias en la consulta. Ese espacio debería ayudar, pero digamos, al ser solamente espacios referenciales, no solamente no está permitiendo garantizar el derecho específico, sino que además lo que está pasando al no existir una institucionalidad que vea el tema de los derechos de los pueblos indígenas es que está llevando que comience a existir una serie de espacios de diálogo, de intercambio, no solamente con el Ministerio de Cultura, sino, por ejemplo, alrededor del tema de salud, hay que abrir un espacio de diálogo en el sector de salud, hay que abrir lo mismo en el sector de educación. O sea, no existe un espacio que articule las diferentes necesidades y que vincule las políticas del Estado con la atención de los derechos de los pueblos, ¿no? Sí, de hecho, que este tema es el tema de la falta de institucionalidad para defender el tema de los pueblos indígenas está afectando. Es lo que además han demandado, ¿no? Por ejemplo, en Centroamérica. El tema frente a las propuestas de normas de ley de consulta, las organizaciones indígenas lo primero que han planteado es de que no es suficiente tener un marco de consulta previa, una ley específica de consulta previa, si eso no se hace fortaleciendo la institucionalidad indígena, ¿no? Si eso no se hace garantizando que los pueblos indígenas tengan una cuota de poder para, por ejemplo, decidir frente a la existencia o no de consulta. Por eso el rechazo, ¿no? Por eso propuestas normativas de ley que no tienen la participación de los mismos pueblos no pueden garantizar realmente sus derechos, ¿no? Incluso en el caso del lote 192, recordarás que hubo un cejo de la autoridad del sector cultura cuando hubo que definir el acuerdo final, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? O sea, ahí lamentablemente se termina supeditando y por ahí se entiende el planteamiento del grupo de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, cuando el año pasado, tras una visita, alcanzaron este año en su informe de la visita y plantearon la necesidad de un espacio, de una instancia más autónoma para supervisar, para ver el tema de la política de consulta. ¿Y por qué lo plantearon así? Porque a veces las decisiones del Ejecutivo terminan siendo supeditadas a intereses políticos, coyunturales. Lo que pasó con el lote 192 es de que en el año 2015, tras un proceso valioso de negociación, intercambio con los funcionarios de los diferentes sectores para lograr acuerdos, ¿no?, en los diferentes puntos de la agenda con las 4 cuencas, ¿no?, del lote 192, en ese momento lote 1B, de repente el Ejecutivo prima, ¿no?, su interés de sacar ya el contrato petrolero con una nueva operadora
y deja de lado todas las negociaciones y plantea solamente un punto ligado a un tema de negociación económica, y al que es respaldado el mismo Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura presiona también para buscar una salida sobre ese punto, abandonando todo lo que ya se había dialogado, o sea, que podía haber convertido en un caso ejemplar de negociación realmente con enfoque intercultural, basado en derechos de pueblos indígenas, pero se echó toda la borda, básicamente primando el derecho, el interés político inmediato, ¿no? Y luego también tenemos el sesgo en la implementación de la consulta previa, que aparentemente solamente se quiere llevar a nivel del Ejecutivo, pero el Congreso de la República no está dispuesto todavía a hacer consulta previa de leyes, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? No, el convenio 179 no solamente obliga, digamos, a una parte del Estado a consultar, sino todo el Estado. Todas las entidades públicas deben estar sujetas, digamos, a ese derecho que tienen los pueblos. No estamos de acuerdo con que el legislativo esté excluido, digamos, de esa obligación. También debe consultar. Y preocupa más bien, es un mal gesto de parte de varios de los grupos políticos dentro del Congreso, que no den pie, a pesar del esfuerzo, a pesar de las exigencias de las organizaciones indígenas, que las normas que los vayan a afectar sean también consultadas, ¿no? El cuarto sesgo que hemos detectado a partir de Consúltame de Verdad es del principio de buena fe. ¿Qué entiende por buena fe el Estado y si eso se ajusta a lo que realmente es la buena fe en la consulta previa? ¿Cómo han visto eso en el sector minero e hidrocarburífero? ¿Hay buena fe? Sí, pues eso más bien es una pregunta que la ratificamos, ¿no? Nos preocupa si es que realmente hay buena fe, por ejemplo, en el dato que mencionaba, de pasar un proceso de consulta de un mes a unos días. ¿Hay buena fe en realizar una consulta en esas condiciones? Pareciera que no, pareciera que, como decía hace un rato, siga primando el interés político sobre el interés de garantizar derechos de los pueblos, ¿no? O sea, cómo estar seguro que la población pueda entender no solamente los impactos, sino que las decisiones que se tomen en ese marco sean realmente sostenibles. O sea, obviamente el Estado y el gobierno central en particular va a estar preocupado por hacer crecer la caja, ¿no? En términos de inversiones, en términos de, ¿no? Pero ¿cómo garantizar una inversión si es que un proceso que la sostiene, en este caso un proceso de consulta, que sostiene una decisión, no está tomada adecuadamente? Mañana, frente a ese tipo de escenarios, lo que podemos tener es posibles nuevos conflictos, ¿no? O sea, por malas decisiones tomadas, por decisiones tomadas sin la suficiente información. Entonces ahí puede haber mala fe, pero también torpeza. Probablemente uno de los más problemáticos sesgos sea el de la identificación de la medida a consultar. En la medida que el propio ente proponente es el que decide qué se consulta y a quién se consulta, ha sido una forma de trabar consultas, por ejemplo en el caso de hidrovía amazónica, por ejemplo en el caso de los estudios de impacto ambiental, y en el propio caso del lote 192, que no se quería consultar el nuevo contrato, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esta falencia en que el sector interesado identifique lo que hay que consultar? Sí, hace algunos años, cuando empezó, no solamente se empezó con el debate de la ley, sino cuando se inició la propia implementación del derecho, se buscaba implementar el derecho a la consulta, hubo reacciones de algunos sectores, particularmente económicos, representantes del sector empresarial, que se opusieron a la implementación, que podían afectar, ¿no? Afectar las inversiones, la seguridad jurídica de estas inversiones. Entonces se demostró que no solamente es un tema de derecho que tienen los pueblos, sino inclusive mirando a, ¿cómo se llama?, la sostenibilidad de estas inversiones, había que tomar decisiones adecuadas para evitar que eso pueda generar nuevas reacciones, protestas negativas de parte de los pueblos involucrados. Ese es el mismo sentido que creo que hay que asegurar que las medidas consultadas realmente representan las medidas claves en un proyecto, en este caso de inversión. ¿Qué medidas son las que pueden verificar qué tipo de afectaciones se pueden dar y que frente a esas las poblaciones puedan
participar de una toma de decisión tan importante como, como una inversión que va a generar seguramente cambios significativos en su entorno. Entonces es por eso que frente a esa situación no lo decimos solo nosotros, lo dicen entidades como Naciones Unidas, la Relatora de Pueblos Indígenas, el Grupo de Empresas de Derechos Humanos. Hay que centrarnos en medidas que puedan verificar, puedan comprobar mejor que sean las centrales en términos de los proyectos, frente al estudio de impacto ambiental, por ejemplo, frente al plan de abandono, plan de cierre, frente a, en el caso de lotes petroleros, frente al contrato, que es donde se establecen las condiciones, ¿no? Entonces, cuando se niega luego, como en el caso de 192 que mencionaba Henry, cuando después de un proceso de consulta fallido del 2015 se niega por un buen periodo, ¿no? Se niega por un buen periodo una nueva consulta frente a un nuevo contrato. Lo que sucedió en 2015 fue una consulta que no dio paso a un nuevo contrato, sino solamente un contrato temporal de 2 años. Y luego cuando ahora se hace referencia a una nueva relación por 30 años más, inclusive en otras condiciones, la referencia al lote 1B con respecto al lote 192 no son iguales, ¿no? Hay una apuesta por por nuevos lotes petroleros, por otras afectaciones. Entonces es lógico que se tenga que realizar un nuevo proceso de consulta. Oponerse a eso va justamente inclusive contra la misma seguridad de esos proyectos de inversión. Tiene que asegurarse, tiene que realizarse una consulta. 30 años más viviendo frente a nuevos lotes petroleros, a la producción petrolera, no es poca cosa, ¿no? En Consúltame de Verdad hacer un cuestionamiento a la consulta previa en concesiones mineras, ¿no? Y aquí quería recordar cómo fue la historia, una parte, ¿no? La primera postura del sector de Energimina fue dada en el Decreto Supremo 023/2011 MEN, recordarás el primer reglamento de consulta previa, y allí se decía que la consulta previa era antes del título de concesión minera, incluso antes de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Luego, una segunda postura, post ya ley y reglamento, plantea que solo se consulte el permiso de inicio de operaciones. ¿Cuál ha sido el resultado de ese cambio de posición, Miguel? ¿Cuál nos puedes contar? Sí, bueno, es lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? O sea, hacer una consulta frente a un inicio de operaciones no es, digamos, creemos que no es el mejor momento, digamos, de la consulta, por lo menos en términos efectivos, no está representando una... momento clave, ¿no? Momento de clave, la historia inclusive hay del proyecto. Claro, hay un elemento que tergiversa, ¿no? A mí me preocupa en particular, no sé si no recuerdo si está mencionado, pero en muchos de estos casos, ya cuando ya está por aprobarse la operación, las empresas no solamente están ahí, ya tienen una relación previa con las poblaciones, ¿no? En el caso de minería ya hay una relación con la comunidad. Existen inclusive acuerdos previos que tergiversan un poco luego el sentido de la consulta. Hay poblaciones que se han hasta negado a ser consultadas porque ya tienen un acuerdo negociado con las empresas. Entonces es complicado y además no cumple con el criterio de ser un proceso previo, realizarse en esas condiciones, ¿no? En ese contexto creo que concordamos en que de lo dicho ha pasado este derecho colectivo a la libre autodeterminación, la búsqueda de un acuerdo y consentimiento a un acto meramente administrativo, un acto que no va más allá de un expediente, ¿no? de un formulario, ¿no? Y ello se ve, lo plantea Ana Leiva, en cómo terminan muchos de estos procesos de consulta previa en el sector minero en un acta de evaluación interna, bajo una fórmula legal ya parece preestablecida, ¿no? Se copia en varios casos, donde los propios pueblos indígenas renuncian al diálogo con el Estado, que justamente es
el punto central de la consulta previa. ¿Ustedes creen que estas consultas, por ejemplo, el caso de la Merced, sobre el cual la Defensoría del Pueblo incluso se ha pronunciado de manera muy crítica, son realmente consultas? ¿Esto qué habrá pasado? ¿Tienes alguna idea, alguna razón de cómo es que se llegó a que un pueblo indígena conozca incluso el artículo en mención 16, me parece, del reglamento de la ley de consulta previa, para poder renunciar a ese diálogo y decir estoy de acuerdo con todo lo que me plantean? No, sí, claro, no, eso es justamente demuestra ese tipo de contenido, demuestra que los procesos no han sido, no, son casi que digamos como tú señalabas, como copia de formulario, ¿no? O sea, ya tenemos un modelo y sobre ese modelo vamos impulsando determinados acuerdos, e inclusive que estos acuerdos no necesariamente reflejan contenidos que puedan ser significativos para las comunidades, ¿no? O sea, y seguramente tú mencionarás ahí justo uno de los puntos que tienen que ver con estos acuerdos, ¿no? Acuerdos que son básicamente sobre la función que debe cumplir el Estado. O sea, le plantean que el ministerio, ¿no?, comparta la información, ¿no?, que es obligatoria, ¿no?, que fiscalicen a la minera. Claro, ¿no? Y inclusive hay acuerdos en los que se señala que tal institución haga tal cosa y el Estado dice comunicaremos, ¿no? Sí, comunicaremos. Comunicaremos esto. O sea, no hay acuerdos significativos. La consulta no está llevando compromisos que sean relevantes para la comunidad. O sea, ni siquiera en esa circunstancia. Uno, se realiza la consulta en una etapa preoperatoria, sin elementos significativos que puedan, digamos, evaluar si es que la consulta si que el proyecto puede afectar, cuánto puede afectar, y que la población pueda tomar una buena decisión. Dos, se realiza en periodos muy cortos en donde no hay su información suficiente y además donde se cumple básicamente un proceso porque hay una presión para la aprobación, ¿no? Con parte de esta lista de chequeos que tiene que cumplir la empresa, se hace la consulta. Y tres, cuando se llega a los acuerdos, no son acuerdos significativos para la comunidad. O sea, parecen simulación de acuerdos, ¿no? ¿Te parece que parecen una pantomima de lo que realmente debió ser? Sí, o sea, de hecho que no son acuerdos significativos. Ninguno de los que hayamos visto tienen acuerdos que uno pueda decir esto va a generar determinadas condiciones importantes, diferenciadas, ¿no?, que garanticen algunos derechos, ¿no? Son básicamente lo que habíamos dicho al inicio, son trámites, lamentablemente siguen siendo trámites. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Creo que después de 6 años de la implementación, del inicio de la implementación del derecho a la consulta, es necesario que como Estado, como sociedad, revisemos aquello que no está funcionando y que no está garantizando el origen de este derecho, ¿no? O sea, necesitamos ajustar no solamente las normas específicas, hay que ajustar la norma que implementa la consulta de minería, la que implementa en hidrocarburos, ver, digamos, qué ajustes sectoriales hay que hacer, pero también hay que mirar la misma ley en conjunto, ¿no? O sea, ya estamos, digamos, esa ley ha cumplido los fines que lo había... para los cuales se aprobó, exactamente, ¿no? O sea, no, está cumpliendo, ¿no? ¿Qué tipo de ajustes tenemos que hacer para que sí lo sea, ¿no? Para que no tengamos una norma y un procedimiento que en realidad no sirve de nada, ¿no? Tiene que servir realmente para garantizar el derecho. En ese contexto, y recuerdo mucho el caso de la consulta previa, el lote 192, esta duración de la consulta previa, de las etapas de diálogo, son muy discrecionales y arbitrarias, ¿no? En minería, Ana Leiva lo plantea bien. Por eso parece a veces una cuestión de cumplimiento, una simulación de acto, o no entiendo, ¿no? O sea, no parece una consulta previa de fantasía, como diría Chirif, ¿no? ¿Tú crees que algún caso emblemático haya donde el plazo de duración de la consulta previa ha sido excelente o ideal y que podamos seguir de ejemplo? Comunales no. Creo que los que han tenido mejores condiciones para la implementación de la consulta, donde ha habido un proceso más reflexivo, con mayores elementos, más debatido, con acuerdos más significativos, son los nacionales, ¿no? O sea, y es porque también no tocan la carnecita. El asunto, a diferencia de los procesos nacionales y de los comunales,
es que como no sientes lo que te va a afectar directamente, es más fácil debatir sobre grandes nociones, sobre grandes procesos, ¿no? Entonces eso ha sido más fácil de manejar. Y creo que allí podríamos ingresar al otro sesgo que existe en la consulta previa, que es y que diferencia las consultas previas nacionales, como la política de interculturalidad Sí. en el tema de salud, o de educación intercultural, que hay una asesoría técnica legal garantizada en las organizaciones nacionales que no está presente en la de comunidades afectadas por proyectos mineros, Sí. o por algún tipo de medida administrativa o legislativa que les impacte. Y la ley no responde cómo va a sostenerse esa asesoría técnica legal para estos casos, ¿no es cierto? Porque no siempre tienes el apoyo como organizaciones nacionales de una asesoría permanente de la propia estructura. Y creo que es una deficiencia fuerte en la ley y una de las desventajas, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, una de las lecciones, uno de los logros del caso lote 192, la consulta del año 2015, es que se logró no solamente que el plan de consulta en ese momento sea consultado, sea aprobado, o sea, porque el plan de consulta era un instrumento, digamos, para el proceso, sino que genera las condiciones de cómo se va a desarrollar la consulta, sino que además se aprobara que además de las comunidades que asistieran, también los acompañaran sus federaciones indígenas. Y es fundamental, porque eso te permite una lectura, por ejemplo, de pueblo, ¿no? De conjunto, una mirada no solo técnico inmediata, ¿no? Sino además una mirada política de lo que está pasando. Y eso llevó a que al debate, el intercambio fuera más amplio y no solamente se centrara en las acciones inmediatas frente al impacto comunal, sino inclusive a las medidas de largo plazo. Hasta se discutieron frente a vacíos normativos qué tipo de políticas había que desarrollar para cubrir esos vacíos. Y eso sí tuvo obviamente las consultas de normas nacionales, pero no ha tenido gran parte de las consultas comunales, ¿no? O sea, gran parte se entendió la falencia de no tener no solo a la organización, al representante indígena, regional, sino también inclusive el nacional, y menos aún el acompañamiento técnico. Hay que reconocer autocríticamente que las organizaciones de sociedad civil, las ONGs que trabajamos en el sector, en el tema, no hemos tenido también la capacidad de estar ahí donde se requiere, ¿no? En algunos de los procesos de consulta que recientemente hemos conversado con comuneros, comuneras, nos han dicho, nos ha faltado el acompañamiento de alguna organización que sí maneje el tema. No sabíamos de qué estaban hablando. Cuando nos daban información no era fácil entender lo que nos decían. Y en ese contexto, ¿te parece que, viendo el 192, que me parece tú lo has visto bastante de cerca, hay un sesgo en la moderación del diálogo en la consulta previa? Recuerda la experiencia de los APUs, por un lado, el Estado, y Cultura como moderador. ¿Crees que Cultura cumple su rol de moderador imparcial o no? Es difícil, eso es relativo, ¿no? Ha habido procesos en donde han estado más de cerca. El problema es que cuando algunos procesos han sido más visibles, el caso del lote 192, el caso de hidrovías, los casos de procesos nacionales, algunos de áreas de conservación, han sido procesos que han tenido mayor visibilidad y en donde ha habido mayor presencia del Ministerio de Cultura. En otros, con menos visibilidad, ¿no? Sabemos, hasta donde sabemos, ha habido también menos presencia del Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, ¿no? Entonces, cuando tienes menos presencia es más complicado verificar, asegurar de que haya requisitos mínimos que se estén cumpliendo en esos procesos, ¿no? Conversamos con la gente de la Defensoría del Pueblo y eso nos comentó de algunos procesos a los que ellos han logrado acompañar, ¿no? Algunos han tenido un acompañamiento más continuo de parte del Ministerio, otros menos, entonces dejas, digamos, a merced de la entidad que ejecuta el proceso de consulta en qué condiciones se realiza, ¿no? Entonces, ha sido un poco relativo, ¿no? Ha sido un poco relativo. Y en algunos casos han tenido una mayor, inclusive, intervención, vocería, para lograr, digamos, acuerdos, pero en otras también deja duda, digamos, si es que lo que prima es la función de garantizar derechos o lo que prima es
el interés político del gobierno, ¿no? Si fueras a ponerle una nota del 1 al 20, ¿aprobarían el examen? Lo dividiría en materias según procesos. Yo creo que en minería obviamente no han hecho un esfuerzo Ahí desaprobaron. concienzudo, claro, ahí han desaprobado, porque Sí. digamos desde primera